La primera encarnación fue para redimir al hombre del pecado, para redimirlo por medio de la carne de Jesús. Es decir, Él salvó al hombre desde la cruz, pero el carácter satánico corrupto todavía permanecía en el hombre. La segunda encarnación ya no tiene como propósito servir como ofrenda por el pecado, sino, más bien, salvar por completo a los que fueron redimidos del pecado. Esto se hace de tal forma que quienes han sido perdonados puedan ser librados de sus pecados, sean purificados completamente, y al lograr un cambio de carácter, sean liberados de la influencia de la oscuridad de Satanás y regresen delante del trono de Dios. Solo así puede el hombre ser plenamente santificado. Después de que la era de la ley llegó a su fin, y al comenzar la era de la gracia, Dios inició la obra de salvación, la cual continúa hasta los últimos días cuando, al juzgar y castigar a la raza humana por su rebeldía, Él habrá purificado totalmente a la humanidad. Solo entonces Dios concluirá su obra de salvación y entrará en el reposo. Por tanto, en las 3 etapas de la obra, Dios solo se ha hecho carne 2 veces para llevar a cabo Él mismo su obra entre los hombres. Esto se debe a que solo una de las 3 etapas de la obra consiste en guiar al hombre sobre cómo debe llevar su vida, mientras que las otras 2 consisten en la obra de salvación. Solo haciéndose carne puede Dios vivir junto al hombre, experimentar el sufrimiento del mundo y vivir en un cuerpo normal de carne. Solo de esta forma puede proveer a los hombres con el camino práctico que necesitan como seres creados. El hombre recibe la salvación plena de Dios a través de la encarnación de Dios, no directamente del cielo en respuesta a sus oraciones. El hombre es de carne y hueso. No tiene forma de ver al Espíritu de Dios y, mucho menos, de acercarse a su Espíritu. Así que lo único con lo que puede entrar en contacto es con la carne encarnada de Dios. Solo a través de esto es el hombre capaz de entender todos los caminos y todas las verdades y recibir la salvación plena. La segunda encarnación será suficiente para eliminar los pecados del hombre y purificarlo plenamente. Por tanto, con la segunda encarnación, se pondrá fin a la totalidad de la obra de Dios en la carne y se completará el sentido de la encarnación de Dios. A partir de ahí, la obra de Dios en la carne habrá llegado plenamente a su fin. Después de la segunda encarnación, Él no se hará carne una tercera vez para su obra, porque toda su gestión habrá llegado a su fin. La encarnación de los últimos días habrá ganado totalmente a su pueblo escogido, y, en los últimos días, la humanidad habrá sido clasificada según su tipo. Él ya no hará más la obra de salvación, ni regresará a la carne para llevar a cabo obra alguna. En la época en la que Jesús estaba llevando a cabo su obra, el conocimiento que el hombre tenía de Él seguía siendo vago y poco claro. El hombre siempre creyó que Él era el hijo de David y proclamó que era un gran profeta, y el Señor bondadoso, que redimía los pecados del hombre. Algunos, por la fuerza de su fe, fueron sanados simplemente al tocar el borde de su manto. Los ciegos pudieron ver e incluso los muertos pudieron ser devueltos a la vida. Sin embargo, el hombre fue incapaz de descubrir el carácter satánico corrupto, profundamente arraigado en su interior y tampoco sabía cómo desecharlo. El hombre recibió mucha gracia, como la paz y la felicidad de la carne, bendiciones sobre toda la familia por la fe de uno solo de sus miembros, la curación de las enfermedades, etc. El resto fueron las buenas obras del hombre y su apariencia piadosa. Si alguien podía vivir con base en eso, se le consideraba un buen creyente. Solo ese tipo de creyentes podían entrar en el cielo tras su muerte, lo que significaba que eran salvos. Pero durante su vida, estas personas no entendieron en absoluto el camino de la vida. Simplemente cometían pecados y después los confesaban, en un ciclo constante sin una senda para cambiar su carácter. Esa era la condición del hombre en la era de la gracia. ¿Ha recibido el hombre la salvación completa?
No. Por tanto, después de completarse esa etapa de la obra, aún quedaba la obra de juicio y castigo. Esta etapa tiene como objetivo hacer al hombre puro por medio de la palabra y, así, darle una senda que seguir. Esta etapa no sería fructífera ni tendría sentido si continuase con la expulsión de demonios, porque la naturaleza pecaminosa del hombre no sería extirpada, y el hombre se detendría tras el perdón de los pecados. A través de la ofrenda por el pecado, al hombre se le han perdonado sus pecados, porque la obra de la crucifixión ya ha llegado a su fin y Dios ha vencido a Satanás. Pero el carácter corrupto del hombre sigue en él y éste todavía puede pecar y resistirse a Dios, y Dios no ha ganado a la humanidad. Esa es la razón por la que en esta etapa de la obra, Dios usa la palabra para desenmascarar el carácter corrupto del hombre y hace que éste practique según la senda correcta. Esta etapa es más significativa que la anterior y también más fructífera, porque ahora la palabra es la que provee directamente la vida del hombre y permite que su carácter sea completamente renovado. Es una etapa de obra mucho más completa. Así pues, la encarnación en los últimos días ha completado el sentido de la encarnación de Dios y ha finalizado plenamente el plan de gestión de Dios para la salvación del hombre. La primera encarnación, Jesús, solo completó el primer paso de la obra de la encarnación, la redención. La segunda encarnación tiene como objetivo terminar la obra de la encarnación al vivir y manifestar el Verbo de Dios en una carne totalmente normal y ordinaria. La mayor normalidad y practicidad de la segunda carne hacen que deba soportar más dificultades, pero esto asegura la efectividad de su ministerio. Conquista por palabras. El ministerio de este Dios encarnado es hablar, conquistar y perfeccionar al hombre. Él no necesita someter al hombre con milagros. La habilidad natural de esta carne encarnada es hablar palabras y conquistar, no sanar o echar demonios, disipando nociones de género. Que Dios se encarne como varón, Jesús, y luego como hembra, segunda encarnación, completa la relevancia de la encarnación y disipa las nociones humanas, demostrando que el Dios encarnado no tiene género en esencia. La obra de conquista por la segunda carne encarnada completa toda la obra de la encarnación, la cual comenzó con la redención. Cada etapa de la obra realizada por Dios tiene su propio sentido práctico. En aquel entonces, cuando Jesús vino, lo hizo en forma de varón. Y cuando Dios viene esta vez, toma la forma de mujer. A partir de esto se puede ver que la creación de Dios de ambos, el varón y la mujer, puede ser útil para su obra y que con él no hay distinción de género. Cuando su espíritu viene, él puede adoptar cualquier carne que desee, y esa carne puede representarlo. Sea varón o mujer, puede representar a Dios mientras sea su carne encarnada. Si Jesús hubiera aparecido como mujer cuando vino, en otras palabras, si el Espíritu Santo hubiera concebido una niña, y no un niño, esa etapa de la obra se habría completado de todas formas. Si esto hubiera ocurrido, la etapa actual de la obra la hubiera tenido que completar un varón. Pero de todas maneras la obra se habría completado. La obra llevada a cabo en cada etapa tiene su significado. Ninguna de las dos etapas de la obra se repite ni entra en conflicto con la otra. En aquel momento, cuando Jesús llevaba a cabo su obra, se le llamó el Hijo Unigénito. Hijo indica el género masculino. ¿Por qué no se menciona entonces al Hijo Unigénito en la etapa actual? Porque los requisitos de la obra han necesitado un género diferente al de Jesús. Con Dios no hay distinción de género. Él realiza su obra como lo desea y, al llevarla a cabo, Él no está sujeto a ninguna restricción, sino que es particularmente libre. Sin embargo, cada etapa de la obra tiene su propio sentido práctico. Dios se hizo carne 2 veces, y es obvio que su encarnación durante los últimos días es la última vez. Él ha venido a revelar todas sus acciones. Si Él no se hubiera hecho carne en esta etapa para realizar personalmente una obra que el hombre presenciara, éste se aferraría siempre a la noción de que Dios es solo varón
y no mujer. Si solo se hubiera llevado a cabo la obra de Jesús sin complementarse con la obra en esta etapa en los últimos días, el hombre se habría aferrado por siempre a la noción de que solo Jesús es el único Hijo de Dios. Es decir, que Dios solo tiene un hijo y que cualquiera que venga después con otro nombre no será el único Hijo de Dios, mucho menos Dios mismo. El hombre tiene la noción de que alguien que sirve como ofrenda por el pecado o que asume el poder en nombre de Dios y redime a toda la humanidad es el único Hijo de Dios. Hay algunos que creen que siempre que el que venga sea un varón, se le puede considerar el único Hijo de Dios y representante de Dios. Están incluso los que dicen que Jesús es el Hijo de Jehová, su Hijo unigénito. ¿No son estas nociones exageradas? Si esta etapa de la obra no se llevara a cabo en la era final, toda la humanidad estaría envuelta en una sombra oscura en lo referente a Dios. Si así fuera, el hombre pensaría que es superior a la mujer y las mujeres nunca podrían levantar la cabeza y ninguna mujer podría ser salva. Las personas siempre creen que Dios es varón y que Él siempre ha aborrecido a la mujer y no le dará la salvación. De ser así, ¿no sería cierto que todas las mujeres que fueron creadas por Jehová y que también fueron corrompidas, nunca tendrían la oportunidad de ser salvas? ¿No habría sido inútil entonces que Jehová hubiera creado a la mujer? Es decir, que hubiera creado a Eva, ¿y acaso no perecería la mujer por toda la eternidad? Por ello, la etapa de la obra en los últimos días se lleva a cabo para salvar a toda la humanidad, no solo a la mujer. Si alguien pensara que si Dios se encarnara como mujer sería únicamente para salvar a la mujer, esa persona sería en verdad una insensata. La etapa de la obra que realizó Jesús solo cumplió con la esencia de el Verbo era con Dios. La verdad de Dios era con Dios y el Espíritu de Dios era con la carne y era inseparable de la carne. Es decir, la carne de Dios encarnado estaba con el Espíritu de Dios, que es una prueba mayor de que Jesús encarnado fue la primera encarnación de Dios. Esta etapa de la obra cumple precisamente el significado interno de la palabra se hace carne. Le dio un significado más profundo a el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y te permite creer firmemente en las palabras, en el principio era el Verbo. Lo que es igual a decir que en el momento de la creación Dios poseía palabras, sus palabras eran con Él y eran inseparables de Él. Y en la era final deja aún más claro el poder y la autoridad de sus palabras y permite al hombre ver todos sus caminos, oír todas sus palabras. Tal es la obra de la era final. Debes llegar a entender estas cosas de pies a cabeza. No se trata de conocer la carne, sino de cómo entiendes la carne y la palabra. Este es el testimonio que debes dar, que todos deben conocer. Como esta es la obra de la segunda encarnación, y la última vez que Dios se hace carne, completa totalmente el sentido de la encarnación, lleva a cabo y hace surgir por completo toda la obra de Dios en la carne y pone fin a la era de Dios en la carne. ¿Por qué digo que la encarnación de Jesús no fue completa en su obra? Porque el Verbo, aunque hecho plenamente humano, solo realizó una parte de la obra divina en carne humana. Por eso Dios ha vuelto a tomar forma humana en los últimos tiempos. Esta nueva etapa de su obra también la realiza un ser humano común y corriente, asexual, como todos los demás. En otras palabras, Dios es un ser humano completo, que encarna la humanidad plena y lleva a cabo la obra divina. Los ojos humanos ven un cuerpo humano que no es trascendente, sino una persona común que habla un lenguaje celestial, sin hacer milagros ni demostrar la verdad sobre la religión en grandes reuniones. La segunda encarnación es diferente de la primera, tanto que su obra parece no tener relación ni semejanza con la primera. Aunque la obra de la segunda encarnación sea diferente de la primera, esto no prueba que su origen no sea el mismo. El origen de su obra está determinado, en cambio, por la naturaleza de la obra realizada por la carne
no por sus cápsulas físicas. Dios ha emprendido 3 etapas distintas de su obra, apareciendo en 2 eras distintas. Cada una de estas encarnaciones inaugura una nueva era y realiza una nueva obra. Sus obras se complementan, al igual que las diferentes etapas de la obra de Dios. El ojo humano no puede percibir cómo las diferentes encarnaciones provienen de la misma fuente. Y es imposible juzgar esto por el lugar de nacimiento u otros factores similares. En cambio, uno debe determinar el origen de la obra basándose en la obra divina expresada. La segunda encarnación no lleva a cabo ninguna parte de la obra de Jesús, ya que la obra divina no se basa en convenciones humanas, sino que abre nuevos caminos. La segunda encarnación no pretende profundizar ni consolidar la impresión que dejó la primera encarnación en la mente de las personas, sino complementarla y perfeccionarla, proporcionar una comprensión más completa de Dios para los hombres, purifica sus corazones de mitos sobre Dios y desafía las reglas existentes en sus corazones. La mente humana solo puede captar una comprensión parcial de la obra de Dios en la humanidad, confinada a un solo aspecto. Ni siquiera la obra de Dios en su etapa más completa puede transmitir la esencia de lo que Dios es. Aunque la obra de Dios en ambas encarnaciones es diferente, su esencia y origen son los mismos. Existen para llevar a cabo 2 etapas distintas de la obra divina, surgidas en épocas distintas. Por muy diferentes que sean las obras, la esencia y el origen de estas 2 encarnaciones son los mismos. La única razón de la encarnación de Dios es satisfacer las necesidades del hombre corrupto y completar su plan de salvación. La obra del Dios encarnado es inmensurablemente superior y más práctica que la obra directa del Espíritu. El objeto de la salvación es el hombre en la carne, y Satanás usa esa carne para perturbar. La batalla para conquistar al hombre y derrotar a Satanás debe librarse en la tierra, requiriendo que Dios se haga humano. Si el Espíritu obrara solo, la obra sería inefectiva y la gestión no podría completarse. Unidad del Espíritu. Las 2 encarnaciones, Jesús para la redención y la segunda para la conquista juicio, son de un solo Espíritu y una sola esencia, aunque difieran en forma y género. El Espíritu de Dios se viste de carne para realizar personalmente la obra crucial de salvar y perfeccionar a la humanidad. La superioridad de la obra práctica. La carne de Dios, siendo normal y tangible, logra lo que el Espíritu invisible no puede. Claridad y tangibilidad. La encarnación ofrece palabras exactas, metas claras y hechos visibles. Esto pone fin a la creencia en el Dios vago y permite al hombre ver, oír y conocer al Dios práctico. Los hechos de la obra se convierten en la evidencia tangible para la evangelización mundial. Juicio efectivo. Solo Dios en la carne puede ejecutar un juicio efectivo. Él juzga las nociones humanas al confrontar al hombre directamente desde una posición de humanidad normal, revelando plenamente la corrupción interna y logrando la transformación del carácter de la oposición a la sumisión. Si el Espíritu juzgara directamente, no significaría una victoria sobre Satanás. Su ministro de vida, Cristo Jesús, se distingue de los profetas, como Isaías, porque su obra es vida. Él no solo pronuncia profecías, sino que puede suplir el camino de la vida y marcar el comienzo de una nueva era. Las 2 encarnaciones son mutuamente complementarias y cruciales. Primera encarnación, Jesús logró la redención, perdón de pecados, a través de la crucifixión. Segunda encarnación, últimos días, logra la conquista y el perfeccionamiento, cambio de carácter, a través del juicio por la palabra, completando la obra que la primera dejó sin terminar. Revelación completa. Al manifestarse con misericordia y bondad, Jesús, y luego con juicio y castigo, encarnación final, Dios revela su omnipotencia y la totalidad de su carácter, asegurando que el hombre sea completamente ganado y digno de entrar en su reposo. La obra del Dios encarnado es el 90% de toda su gestión. Un plan preciso y sistemático que el hombre no puede replicar. Dios no solo es un espíritu, sino que también puede hacerse carne. Además, Él es un cuerpo de gloria.
Aunque vosotros no hayáis visto a Jesús, los israelitas, es decir, los judíos de la época, sí lo hicieron. Al principio, él era un cuerpo de carne. Pero después de que lo crucificaran, pasó a ser el cuerpo de gloria. Él es el Espíritu que todo lo abarca y que puede obrar en todo lugar. Él puede ser Jehová o Jesús o el Mesías. Al final, también puede convertirse en Dios Todopoderoso. Él es justicia, juicio y castigo. Es maldición e ira, pero también es misericordia y bondad. Toda la obra que ha llevado a cabo puede representarlo. ¿Qué clase de Dios dices que es Él? No puedes explicarlo. Si en verdad no puedes explicarlo, no debes sacar conclusiones sobre Dios. No, llegues a la conclusión de que Dios es siempre un Dios de misericordia y bondad solo porque llevó a cabo la obra de redención en una etapa. ¿Puedes estar seguro de que Él solo es un Dios misericordioso y amoroso? Si Él es meramente un Dios misericordioso y amoroso, ¿por qué pondrá fin a la era en los últimos días? ¿Por qué enviará tantos desastres? Según las nociones y pensamientos de las personas, Dios debería ser misericordioso y amoroso hasta el final, para que hasta el último miembro de la humanidad pueda ser salvo. Pero ¿por qué en los últimos días envía desastres tan grandes como terremotos, pestes y hambruna para destruir a esta malvada humanidad? ¿Que considera a Dios como un enemigo? ¿Por qué permite que el hombre sufra estos desastres? Ninguno de vosotros se atreve a decir qué clase de Dios es Él. Y nadie es capaz de explicarlo. Puedes estar seguro de que Él es el Espíritu. ¿Te atreves a decir que Él no es otro que la carne de Jesús? ¿Y te atreves a decir que Él es un Dios que será crucificado por siempre en aras del hombre?